Me llamaban caballero. Pero aquí, en la oscuridad, solo soy el hijo de mi madre. Los nombres de sus coconspiradores. Por el rey y por su alma. Soy un súbdito leal. Un caballero de Santiago. Su padre fue un conquistador. Tu madre fue conquistada. ¿Qué sangre habla por ti ahora? Otra vez, los nombres. O te desharemos pieza por pieza, hasta que no quede nada. Esta tierra recuerda. Lo recuerda todo. Continúa el tormento hasta que confiese. El hijo de dos mundos. Nacimiento simbólico, nació entre 1522 y 1523. En los albores de la caída de Tenochtitlán. Su concepción y nacimiento no fueron un hecho aislado, sino un poderoso símbolo del nuevo orden que se imponía. Era el fruto tangible de la alianza, forzada en muchos casos, pero alianza al fin, entre el conquistador español y la nobleza indígena. Sus padres. Hernán Cortés, su padre, el audaz conquistador, lo reconoció desde el principio, algo que no siempre ocurría. Para Cortés, Martín era una prueba más de su dominio e integración en el Nuevo Mundo. Malintzin, la Malinche, su madre, una mujer de origen noble nahua, invaluable para Cortés como intérprete, estratega y consejera. La relación entre Cortés y la Malinche fue mucho más allá de lo meramente transaccional. Fue una asociación crucial. Martín fue separado de ella a una edad temprana. La vida en España, de mestizo a caballero. El viaje a la metrópoli. En 1529, Hernán Cortés viaja a España para defender sus intereses y derechos ante el rey Carlos V. Lleva consigo a sus hijos, al legítimo, también llamado Martín, hijo de Juana de Zúñiga, y a Martín el Mestizo. Este viaje fue crucial para el futuro del joven Martín. Bajo la protección real, Cortés presentó a sus hijos ante la corte. Sorprendentemente, el emperador Carlos V accedió a ser padrino de bautismo de ambos Martín. Un honor inmenso que elevó instantáneamente el estatus del niño mestizo. Educación y ascenso social, Martín fue educado junto a la nobleza española. Demostró ser un hombre capaz y leal a la corona. Su educación militar y cortesana allanó el camino para su mayor logro. Ingreso en la Orden de Santiago, en 1547, tras un riguroso proceso de probanza para demostrar la limpieza de sangre, un requisito contradictorio e irónico para un mestizo, que se sorteó gracias a la influencia paterna y al favor real. Martín Cortés el Mestizo fue armado caballero de la Orden de Santiago. Este fue un hecho extraordinario. La Orden de Santiago era una de las más prestigiosas de España, reservada tradicionalmente para la élite de sangre pura. Su ingreso fue la máxima consagración social posible para un hombre de su origen en esa época. Regreso a México y la tragedia, la conspiración. El regreso del hijo ilustre, Martín regresó a la Nueva España alrededor de 1562, décadas después de haber partido. Llegó como un caballero español, con educación y honor, pero a una tierra que había cambiado mucho. El conflicto con los criollos se unió al círculo de los hijos de los primeros conquistadores, conocidos como los hijos de los conquistadores, germen de lo que después se llamaría criollos. Estos se sentían marginados por la corona, que ahora enviaba a burócratas peninsulares, gachupines, para administrar la colonia, quitándoles poder y privilegios que creían merecer por herencia. La conspiración de 1565 a 1566, Martín y su medio hermano legítimo, el segundo marqués del Valle de Oaxaca,
también llamado Martín, fueron acusados de ser los cabecillas de una supuesta conspiración para proclamar la independencia de la Nueva España y autoproclamarse reyes. ¿Fue real la conspiración? Los historiadores debaten su veracidad. Es probable que fuera más bien un conjunto de quejas y reuniones de descontentos que la paranoia del virrey Gastón de Peralta y las autoridades reales magnificaron hasta considerarla una rebelión. Captura y castigo. En 1566, ambos hermanos Martín Cortés fueron arrestados. Martín el Mestizo fue sometido a tortura, potro y agua, para que confesara. Finalmente, fue declarado culpable. Su sentencia inicial fue la decapitación, pero fue conmutada. Destierro y muerte, fue desterrado de por vida de la Nueva España y enviado a España. Pasó el resto de sus días como soldado, luchando para la corona española en las guerras de Europa. Se cree que en los Países Bajos y el norte de África, un destino irónico para quien fue acusado de traicionarla. Murió en el exilio alrededor de 1595. Legado e interpretación. Martín Cortés el Mestizo es una figura trágica y profundamente simbólica. Símbolo del mestizaje, es el primer mestizo reconocido y elevado socialmente de la historia de México, representando la unión forzada pero inevitable de dos culturas. La paradoja de su existencia, su vida es una contradicción. Alcanzó el honor máximo en España, ser caballero, por ser hijo de Cortés, pero en México fue castigado por ser el líder potencial de los descontentos con esa misma España. Chivo expiatorio, su caída marca un punto de inflexión. La corona española envió un mensaje claro: ningún poder, ni siquiera el de la familia del conquistador, desafiaría su autoridad en el Nuevo Mundo. Él y su hermano fueron usados como ejemplo. En resumen, Martín Cortés el Mestizo fue mucho más que un hijo ilegítimo. Su vida de ascenso glorioso en España a caída dramática en México narra la historia de los conflictos de identidad, poder y lealtad que definieron los primeros años del México colonial. Origen y nacimiento. Martín Cortés el Mestizo. Nació entre 1522 a 1523 en el territorio del actual México. Hijo de Hernán Cortés y Malintzin, la Malinche, quien era una mujer indígena nahua. Aunque su padre lo reconoció, su condición de mestizo lo colocaba en una posición social ambigua en la sociedad colonial. Fue el primer hijo varón de Cortés, pero al ser hijo de una relación no matrimonial, era considerado ilegítimo según las leyes españolas. Martín Cortés y Zúñiga, el legítimo. Nació en 1532 en Cuernavaca, Nueva España. Hijo de Hernán Cortés y su segunda esposa, Juana de Zúñiga, quien era una noble española perteneciente a la Casa de Aguilar. Al nacer dentro de un matrimonio reconocido por la Iglesia Católica, era hijo legítimo y, por tanto, heredero directo de los títulos y fortunas de su padre. Educación y crianza. Martín el Mestizo. Llevado a España en 1529 junto con su medio hermano legítimo, que entonces era un bebé. Fue educado en la corte de Carlos V junto a otros niños nobles, pero siempre como hijo reconocido pero ilegítimo. Su educación estuvo orientada a servir a la corona, pero sin expectativas de heredar el mayorazgo de su padre. Martín Cortés y Zúñiga. Criado en un entorno de privilegio y legitimidad. Recibió una educación esmerada para convertirse en heredero del título de Marqués del Valle de Oaxaca. Desde niño fue tratado como noble y futuro cabeza de la familia Cortés. Títulos y herencias. Martín el Mestizo. No heredó títulos nobiliarios ni propiedades significativas. En 1547, gracias a la influencia de su padre, fue nombrado caballero de la Orden de Santiago, un honor excepcional para un mestizo. Recibió una encomienda en Nueva España, pero no la vasta fortuna de su padre. Martín Cortés y Zúñiga. Heredó el título de Marqués del Valle de Oaxaca, creado para Hernán Cortés en 1529. Recibió la mayor parte de la herencia de su padre, tierras, minas, esclavos y derechos sobre vastos territorios en México. También fue caballero de la Orden de Santiago, como su medio hermano, pero con mayor prestigio social. Vida adulta y participación política. Martín el Mestizo. Regresó a Nueva España en 1562. Se vio involucrado en la conspiración de 1565 a 1566, conocida como la Rebelión de los Martín Cortés, donde un grupo de hijos de conquistadores buscaba mayor autonomía frente a la corona. Fue torturado y condenado al destierro por su participación, aunque luego fue perdonado.
Murió en 1595 en España, lejos de los privilegios que tuvo en su juventud. Martín Cortés y Zúñiga. También participó en la misma conspiración de 1565 a 1566, pero debido a su estatus, la corona fue más severa con él inicialmente. Fue condenado a muerte, aunque la sentencia fue conmutada por destierro. Permaneció exiliado en España durante años, pero finalmente pudo regresar a Nueva España y recuperar parte de sus bienes. Murió en 1589, habiendo logrado preservar gran parte de la herencia familiar. Legado y simbolismo. Martín el Mestizo. Es visto como un símbolo del mestizaje y la compleja identidad mexicana. Su vida refleja las tensiones entre el mundo indígena y el español, así como los límites que la sociedad colonial imponía a los hijos ilegítimos. Martín Cortés y Zúñiga. Representa la continuidad del poder español en la colonia. Su figura está asociada a la élite criolla que luchó por mantener sus privilegios frente a las reformas de la corona. Aunque ambos se llamaban Martín Cortés y ambos fueron caballeros de la Orden de Santiago, sus destinos estuvieron marcados por su origen, uno como hijo ilegítimo y mestizo, y el otro como heredero legítimo de la fortuna y títulos de su padre. Esta dualidad refleja las profundas divisiones sociales y raciales del Imperio español en el siglo XVI. Legado simbólico e historiográfico, el símbolo del mestizaje. Martín Cortés es, ante todo, el primer mestizo de importancia histórica y simbólica reconocido. Su figura representa el nacimiento literal y metafórico de la nueva raza que definiría a México. Hijo de dos mundos, es el fruto de la unión, en sus contextos complejos de poder, alianza y sometimiento, entre el principal conquistador español, Hernán Cortés, y la mujer indígena más crucial de la conquista, la Malinche. Esto lo convierte en una figura cargada de un simbolismo enorme. La Malinche y la traición vs la supervivencia. Su figura está indisolublemente ligada al debate sobre su madre. Para algunos, la Malinche es la traidora que facilitó la conquista. Para otros, es la madre fundadora y una superviviente que negoció desde una posición de vulnerabilidad. Martín hereda esta dualidad, es Bot el hijo de la traición y el primer fruto de la nueva nación. El hijo de la chingada, en la famosa frase del escritor Octavio Paz en El laberinto de la soledad. El mexicano es el hijo de la chingada, un hijo de la violación o la violación simbólica. Martín Cortés es la encarnación histórica de este concepto filosófico, representando el trauma originario de la conquista, pero también el nacimiento de una identidad única. Legado social y de castas, entre el privilegio y la marginalización. Su vida es un estudio de caso de la compleja jerarquía de castas colonial y las paradojas que generaba. La excepción que confirma la regla, a pesar de ser mestizo, logró un estatus social impensable para la gran mayoría de los mestizos de su época. Ser nombrado Caballero de Santiago fue un honor reservado casi exclusivamente a españoles peninsulares y criollos de sangre pura y linaje impecable. Su caso fue extraordinario y solo posible por la inmensa influencia y riqueza de su padre. La lucha por el reconocimiento, su vida demuestra que, aunque el sistema de castas era rígido, el dinero y el poder podían, hasta cierto punto, blanquear el linaje. Sin embargo, su posterior caída en desgracia, la conspiración de 1566, también muestra los límites de esta movilidad y el temor de la corona hacia una élite novohispana con aspiraciones de poder. Precursor de una identidad criolla / mestiza, junto con otros hijos de conquistadores, Martín representó la primera generación de una élite nacida en o criada en la Nueva España que comenzaba a sentirse más ligada a esa tierra que a la metrópoli. Su conspiración es un primer atisbo, aunque fallido, del sentimiento criollo que eventualmente llevaría a la independencia. Legado político, la conspiración y sus consecuencias. Su participación en la conspiración de los hijos de los conquistadores, o de Martín Cortés, en 1566 es un capítulo crucial. El conflicto de lealtades. La conspiración surgió porque los hijos de los primeros conquistadores se sentían despojados por la corona española, que estaba revocando sus encomiendas e imponiendo un control más directo con funcionarios peninsulares. Martín, a pesar de sus honores en España, se alineó con los descontentos de la tierra donde nació. Advertencia para la corona, el hecho de que el propio hijo mestizo de Cortés, un caballero de Santiago, se rebelara, fue una señal de alarma enorme para el rey Felipe II. La respuesta fue brutal, ejecución de los líderes, tortura y destierro para Martín.
Este evento aceleró el proceso de centralización del poder y la marginación de los descendientes de los conquistadores en favor de una burocracia real leal. Símbolo de resistencia temprana, aunque sus motivos eran probablemente más egoístas, proteger su riqueza y privilegios, que independentistas. La conspiración ha sido reinterpretada como una de las primeras expresiones de descontento criollo/diagonal mestizo contra el dominio peninsular, un precursor lejano de las guerras de independencia. Legado cultural y en la actualidad. La figura de Martín Cortés sigue viva en la cultura mexicana contemporánea. En la literatura y el arte, es un personaje recurrente en novelas históricas, obras de teatro y ensayos que exploran el origen de México. Autores como Hernán Lara Zavala, Martín Cortés, lo han tomado como protagonista para explorar estas complejidades. Debate identitario continuo. Martín Cortés y su madre son figuras centrales en el eterno debate mexicano sobre la identidad nacional. ¿Somos hijos de conquistados o conquistadores? ¿O de ambos? Su existencia obliga a confrontar el origen violento, pero también creativo, de la nación. Un símbolo de dualidad, encarna la dualidad permanente de México, entre Europa y América, entre el privilegio y la marginalización, entre el honor y la rebelión. Es un recordatorio vivo de que la historia no es blanca o negra, sino un matiz de grises profundos y contradictorios.